Tan pronto termine de grabar, pasan unos minutos que se puede descargar la grabación y yo te envío el Perfecto. link por Oh, te lo YouTube. agradezco, te lo agradezco. Pero Sí, mira, es justo lo que estábamos hablando y lo que un poco decías tú de las emociones ¿cómo se llama? Que como con esta pandemia afloraron o estaban y se incrementaron. ¿Qué puedes tú o qué has visto tú de acuerdo a lo que tú has podido apreciar, ¿sabes? mira, curiosamente, yo te diría que una de las emociones que se ha visto más incrementada es la irritabilidad. Es verdad, esta cosa que tiene que ver con que la gente se puede enojar con más facilidad. Uno, por ejemplo, ya veíamos la violencia en las calles, me refiero al tema de la conducta del manejo, del guiar un vehículo, donde la cosa se ha puesto cada vez más violenta. Entonces yo te diría que una de las emociones que ha aparecido más exacerbada es la irritabilidad. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver factores que han asociado a la irritabilidad, una de ellas, por cierto, tiene que ver con el efecto que impone la pandemia, digamos, y que ahí se produce como un efecto bola de billar, o sea, una impacta a otras, porque, por ejemplo, la gente se tuvo que, entre todos, lo cual me incluyó, acostumbrar a trabajar con plataformas como Zoom, ya que si bien estaban disponibles, lo mismo que Skype, pero no era utilizado laboralmente, era muy poco utilizado. Entonces, por un lado, nos tuvimos que adaptar rápidamente y esa adaptación obviamente llevó a que hubo grupos que se adaptaban más rápidamente, particularmente los que estaban más familiarizados con la tecnología, versus otros grupos como los adultos mayores que no estamos familiarizados con todas estas plataformas y que por lo tanto tuvieron que empezar a aprender a ocupar WhatsApp, pero ya más frecuentemente. Entonces, una de las cosas, claro, ha tenido que ver con que el efecto pandemia involucra que alteró mucho, digamos, el funcionamiento laboral, familiar, educativo que teníamos, y por lo tanto, el tema de la irritabilidad comenzó a aparecer. Junto con ello también empezaron a aparecer otros fenómenos, como por ejemplo la doble presencia. Esta cosa que tiene que ver con que uno estaba en la casa trabajando y haciendo cosas domésticas a la vez, po, y donde dos cosas, o sea, no sé, yo de repente estaba atendiendo y mi hija ha llegado, afortunadamente no llorando, pero sí como pidiéndome cosas, pues entonces, claro, yo en general como que he tratado, digamos, como de manejar el estrés, qué sé yo, pero claro, no todos quizás tienen como los mismos recursos, por llamarlo así, porque como soy psicólogo, claro, he ido aprendiendo varias cosas, pero yo te diría que la irritabilidad es una de las emociones que ha aparecido como más frecuentemente. Y uno de repente ve que hay gente que se enoja muy fácilmente, pues entonces uno empieza a ver que las exigencias laborales, que esta cosa de que como no estábamos preparados el formato online y todo tenía que hacerse online y los certificados tenían que, digamos, como pedirse online. Entonces, claro, se generó un efecto de desorganización que llevó a que las personas finalmente, y yo te diría que esto no es una emoción, pero sí no sé si llamarle como un estado psicológico, pero que tiene que ver con un estado de entre la incertidumbre y la alerta. Entonces, en algún momento, esta cosa de no saber cuándo terminaba la pandemia, esta cosa de que la vacunación es la principal estrategia como para abordar todo esto, pero te empiezas a encontrar con que algunos precios empezaron a subir, que de una u otra manera el temor a perder el trabajo, el temor a hacerlo mal. Entonces, esta cosa de la incertidumbre no ha tenido un estado de alerta. Entonces, en algún momento, claro, por ejemplo, también nos encontramos con que en otras partes del mundo, o sea, yo no he vivido en Francia, tengo una amiga que vive en Francia, que hemos ido hablando porque necesitaba pedir justamente un documento acá en Chile, que fue una joda sacarlo, pero lo sacamos. Y ella, claro, me transmitía que allá tenían todo normado legalmente y hasta qué hora el jefe te podía enviar un correo. Sí. Pero nosotros nos pilló así trabajando a full, recibiendo correo a las 9 de la noche o el sábado en la mañana. Entonces, esta cosa de incertidumbre, más alerta, más desorganización, nos ha llevado a un estado de tensión que se ha reflejado, creo yo, en un estado emocional en particular que tiene que ver con la irritabilidad. Yo diría que la gente anda más irritable. Y hay quizás costumbres, ¿cierto? No sé cómo llaman los tics, cosas que en las que uno se ha quedado ahora, no sé, por el hecho de que
El mismo hecho que uno ya no se saluda, acá en Chile estamos acostumbrados a hablar de besos, en otros países no es así, pero aquí todo era abrazo, beso, y Claro, ahora hay la manito, la mascarilla, quizá eso después, yo me acuerdo cuando una vez tuve que ir a Japón y yo veía a la gente con mascarilla y yo decía, ay, pero qué lata que ellos no quieran como contagiarse de nosotros. Y es al revés, era porque si ellos estaban resfriados, tenían algo, se ponen mascarilla para no contagiar al otro. ¿Qué cosas han cambiado como en ese tipo de costumbres quizás también? mira, yo te diría lo siguiente, el tema de las mascarillas, ya, yo creo que también llegó para quedarse. Yo creo que en esa lógica no va a ser poco frecuente, creo yo, que en invierno del próximo año vamos a ver gente ocupando mascarillas. Yo creo que va a ser muy habitual porque hay personas que no van a querer enfermarse, así como también, como tú dices, no es raro que se empiece a instaurar esta cultura de que si yo estoy resfriado, pongo la mascarilla como para, obviamente, no contagiar a alguien más. ¿Ya? Por mí no te preocupes, Nidia, si tienes que hablar con alguien allí, no te preocupes, estamos hablando de la doble No, no, presencia. espera que le bajaron un poquito de volumen para que no... Ahí sí, ahora sí. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que hay varias cosas que probablemente llegaron como para quedarse. Yo creo que obviamente, como ya estamos en tercera dosis, qué sé yo, no sé si la gran mayoría de la población, pero la política pública apunta para allá. Entonces, bajo esa lógica, claro, con algunas personas qué sé yo, que estén en el metro, obviamente vamos a tener más cuidado. Yo creo que esta cosa del Zoom, del Teams y todas estas cosas llegó para quedarse. O sea, lo más probable es que el día de mañana vayan a haber reuniones de apoderados donde la gente se pueda conectar desde sus casas, Muy ¿ya? bien. Entonces, yo creo que en esa lógica, y lo conversaba con una doctora en psicología, la doctora Verónica Bagladi, hay muchas cosas que nosotros la estamos descubriendo en el camino. No es que nos podamos como anticipar muchas veces a las consecuencias más concretas que vamos a tener producto de la pandemia. Entonces, todo esto, como tú dices, esta cosa de que chuta, en Japón se ocupan mascarilla para cuidar a un otro, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que uno va a ocupar mascarillas, porque, sobre todo en invierno, qué sé yo, cuando hay más enfermedades, digamos, como respiratorias, pueden haber infecciones respiratorias agudas, las famosas giras, como le llaman ahí en los hospitales. Entonces, hay cosas que llegaron como para quedarse. Yo creo que obviamente después vamos a volver a la cultura latinoamericana del contacto físico, esta cosa del abrazo, de dar la mano, porque además que para nosotros el tener ese contacto físico, latinoamericanamente hablando, es una entrega de cariño, un acto de confianza, una entrega de amor. Entonces, sin duda que vamos a recuperar de eso. No creo que uno ande tan evitativo. Sí creo yo de que van a llegar algunas costumbres, como por ejemplo el ocupar mascarillas, ya y particularmente en el metro, qué sé yo, o en el transporte público, donde van a haber algunas personas que, por cierto, si están con la mascarilla y hay alguien que está estornudando, se va a proteger probablemente, o al menos va a disminuir la probabilidad de que pueda tener contagio alguno. Porque hay más temor ahora cuando alguien estornuda, todos como que quedan mirando Esta cosa de cómo alerta. está. Sí. Claro, pues esta cosa que de hecho, por ejemplo, en algún momento la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el año pasado incluso, tiene que haber sido abril o mayo, hablaba de este efecto de la discriminación con la gente que ha tenido COVID, por ejemplo. Esta cosa de que, no sé, por ejemplo, a ver, una cosa como muy personal, pero este fin de semana vamos a ir con mi señora a Viña. Ya arrendamos un departamentito con una amiga de mi mamá y ella tuvo COVID, pues, hace unos meses atrás. Entonces con mi señora decíamos, oye, ¿y el virus estará allí? ¿No, no estará allí? Es El verdad. virus, nosotros decíamos, yo creo que no, o sea, han pasado como 2 meses o un mes, obviamente ya no debería estar. Van a llegar Pero con el isofor. vamos a tener, claro, con lisofor. Entonces, claro, vamos a tener que abrir la puerta y vamos a tener que empezar a rociar inmediatamente el departamento. Pero claro, hay cosas que de una u otra forma la OPS nos hacía notar, que tiene que ver con cómo uno va a actuar con gente que o estornuda, qué sé yo, porque uno para las antenitas e inmediatamente tiende a asociar de que probablemente podría haber contagio COVID allí con esa Pero persona. ese nivel de alerta que dices tú que puede existir ahora va a ir bajando porque eso también generó varios aparición o el aumento de muchos temores en las personas.
en la socialización, estaba este llamado síndrome de la cabaña, de quienes no querían salir, hay gente que todavía no quiere salir. Todavía. Mira, de hecho, en esta cosa como el síndrome de la cabaña, por eso, cuando esta cuestión como del COVID, con todo este efecto de bola de billar, ponte tú, hay algunos niños que lo único que quieren es ir al colegio para ver a sus compañeros, ver a sus compañeras. En el caso de los adolescentes es bien chistoso porque se encuentran con compañeros que están más altos. Te fijáis como que propio de la adolescencia que han tenido diferentes cambios, digamos. Entonces, la apariencia física de un adolescente ha ido cambiando. Entonces, en toda esta cosa como diferencial, hay niños que, por ejemplo, no quieren volver al colegio porque estaban teniendo experiencias de bullying, por ejemplo, como que tenían problemas con los compañeros y no quieren volver. Otras personas, por ejemplo, que tienen problemas con sus jefaturas y han hecho todo lo posible como para no ver a la jefatura, no volver al trabajo presencial. Entonces, todo este efecto de bola de billar ha tenido toda esta cosa, como tú dices, el síndrome de la cabaña, esta cosa que es, mejor no salgo, mejor me quedo acá. Además que, por ejemplo, entre los impactos, no sé si decir positivos, tiene que ver con este trabajo de delivery, de esta entrega de comida a domicilio y de compra de productos que se potenció exponencialmente. Entonces, hoy día las personas razonablemente pueden, en vez de salir a cenar o almorzar afuera, pedir el almuerzo y que se lo lleven a sus casas. Entonces, han habido varios efectos, y como tú dices, una de ellas es que a veces algunas personas no van a querer salir por el tema del contagio, esta reacción de alerta que uno tiene en el tiempo debería ir bajando. Siempre van a haber personas, por cierto, que son personas que tienden a ser o tienen un funcionamiento más fóbico, más temeroso, y que lo más probable es que van a tener un poco más de dificultades para salir. Pero hay otros, en cambio, que lo único que quieren, en general los niños, por ejemplo, les ha pasado lo mismo a los universitarios, lo único que quieren es tener clase, tener contacto. Ya los muchachos de primer y segundo año de cualquier universidad no conocen la universidad, no han tenido ese contacto físico, no conocen a muchos de sus compañeros, entonces, por eso tienen que esta cosa como de efecto de bola de billar, muchas cosas a la vez. Oye, acá con los funcionarios pasó harto eso. En el caso de comunicación estuvimos siempre viniendo, entonces como que no tuvimos esta diferencia entre que hoy ahora hay que empezar a venir y ahora en octubre empezaron a venir ya toda la semana. Pero ha pasado mucho que hay algunos que, bueno, que han tenido que pedir licencia porque de verdad que les ha afectado el volver, les ha costado más. Sí. Entonces, pensando en eso, ¿cómo o qué consejos podemos dar para enfrentar esto? Porque todos somos distintos, todos enfrentamos las cosas de forma distintas, pero si hay ciertas cosas que se pueden hacer cuando te cuesta volver o cuando sientes que hay mucha irritabilidad, si tú te das cuenta también, porque hay gente que no se da cuenta, pero si tú te das cuenta que algo te está pasando, ¿qué podemos decir con eso? Mira, la primera tiene que ver con, primero, reconocer y aceptar que estamos en una situación compleja. ¿Sí? En esa lógica, muchas veces, a veces el normalizar o el minimizar algunas situaciones que son complejas, chuta, no dura un ratito, porque después igual uno ve que, por ejemplo, esta cosa de volver al trabajo. Uno podrá decir, bueno, ya, si total hay que hacerlo, pero es una situación compleja, ya esta cosa que tiene que ver con cómo me voy a trasladar. Una cosa es que uno se traslade en vehículo particular versus las otras personas que tienen que obligatoriamente tomar transporte público. ¿Ya? Entonces uno debe reconocer que estamos en una situación compleja. La segunda tiene que ver con ir haciendo aproximaciones sucesivas, ya sea imaginariamente o bien presencialmente. Esto de que, por ejemplo, si uno tiene que volver al trabajo, que uno se vaya imaginando cómo era la oficina o el entorno en el que uno estaba, digamos, nos va a permitir, por lo tanto, ir acercándonos de a poquitito, casi como cuando uno se mete a la piscina y uno se va metiendo de a poquitito al agua. Entonces nos puede, por lo tanto, la gradualidad nos puede facilitar el proceso. Lo otro que tiene que ver con que el, el encontrarse con ciertos compañeros de trabajo, sobre todo en este escenario pandémico, se ha transformado para algunas personas en una oportunidad para arreglar relaciones. Curiosamente, porque en el fondo nos encontramos, por ejemplo, voy a inventar con un compañero que a lo mejor no nos llevábamos muy bien y enterarnos que su mamita estuvo contagiada por COVID
o que uno de sus amigos falleció por COVID. O sea, lo que tú decías hace un ratito, el tema de la empatía, por lo tanto, poner en contacto con otras personas nos permite, por lo tanto, como una oportunidad, poder arreglar algunas relaciones en torno a que si soy empático y logro conocer lo que le ha pasado a las otras personas, puedo sintonizar y puedo tomar esta instancia como una posibilidad como para ir arreglando relaciones laborales, ¿ya? Otro aspecto que tiene que ver con seguir con el autocuidado, como lo recomienda el Ministerio de Salud, otra cosa que tiene que ver con el lavado de manos, que tiene que ver con el uso de mascarillas, ya el evitar exponerse a algunos espacios donde uno cree o considere que puede haber alguien contagiado, como por ejemplo asistir a una fiesta masiva, ¿ya? Yo diría que serían como algunas instrucciones que podría como sugerir que nos pueden ir ayudando a este proceso, ¿ya? Porque es un escenario complejo. Es diferente la pandemia del siglo XV, cuando la peste negra arrasó con un tercio de Europa, versus en este contexto, porque hemos tenido que seguir trabajando de igual forma para no perder empleo, para no dejar de pagar sistema de salud, para no dejar de pagar educación. Como que el mundo hoy día como está funcionando tiene otras características, otros procesos, y es por lo tanto una situación claramente más compleja. Por lo tanto, esas recomendaciones, Nidia, yo te podría dar como para esta etapa. Estás muteada. Apagaste el micrófono donde había bulla. Ah, sí. No, lo que te decía es que efectivamente como que nos sacó en cierto aspecto de la individualidad esta pandemia, porque tuviste que, aunque te tenías que encerrar, igual al salir tenés que pensar en el otro. O sea, no quiero contagiar al otro, tengo que ser empático, tengo que cuidarme no solo por mí, sino que por el otro, para sacar algo, entre comillas, bueno de todo esto, como el Claro. vaso medio lleno. Sí, lo que pasa es que yo te diría ahí que yo no me considero un tipo Mateo. Ya la gente cree que porque tengo 2 magíster cree que yo era súper ordenado en el colegio y en la universidad, pero no es Yo así. tampoco, yo Pero, tampoco. pero, pero yo me acuerdo de haber estado en la universidad y un profesor, no recuerdo el nombre, pero por lo menos nosotros como compañeros lo hablábamos, que las crisis podían ser oportunidades, pero también podían ser amenazas. Ya sea porque te ponían en una situación, una crisis donde uno debe tomar resguardos y uno no puede seguir haciendo las cosas como uno habitualmente la estaba haciendo, y involucra también, por lo tanto, no tan solo una adaptación a un nuevo escenario, sino que también el generar nuevos recursos, otros, digamos, como decirlo, si es que uno tiene algún tipo de defecto, por llamarlo así, o debilidad, también como uno lo va a administrar. Pero el asunto es que es un periodo muy activo. Y en esa lógica, este tipo de situaciones o uno lo toma como una oportunidad o uno lo toma como una amenaza. Y por lo tanto, en esa lógica, la amenaza está y está. Si lo que ocurre es cómo yo voy a ir administrando, cómo yo voy a ir gestionando esto. No puedo ir al choque, no puedo hacer mucho porque hay políticas públicas, hay un entorno mundial, qué sé yo, pero yo puedo, obviamente, poder decidir algunas cosas de qué es lo que puedo hacer en este proceso. Entonces, en este proceso, por ejemplo, una de las cosas que nos mostró la pandemia es que a veces estábamos viviendo con algunas personas con las que teníamos cercanía física, pero que teníamos cierta distancia psicológica, porque no estábamos allí, pero no hablábamos. ¿Me sigues? Lo mismo con algunos compañeros de trabajo. Y lo que llevó a la pandemia, por lo tanto, es un poco a acercar estas distancias psicológicas, y por lo tanto el cómo uno iba administrando estos recursos claramente se transforman como una oportunidad o bien una amenaza. Entonces, yo siempre a los estudiantes y a la gente con la cual me toca como compartir estas como reflexiones, un poco es como ir mirando también qué es lo que yo también puedo aprovechar de poder mejorar. Ya porque la crisis uno tiene claro que uno no va a ser el mismo o va a haber algún tipo de impacto, pero también aprovechemos la oportunidad y la instancia de ver qué es lo que podemos ir haciendo. Entonces nos encontramos de repente, por ejemplo, con nuestro hijo o nuestra hija en la casa de golpe, eh, y chuta, en realidad pasábamos mucho más tiempo en el trabajo que criando, y por lo tanto una posibilidad y una oportunidad que se ha dado es que mucha gente ha visto crecer a sus hijos, ha tenido la posibilidad de verlos, que era algo que no pasaba.
o bien, por ejemplo, en esta cosa, para algunos adultos mayores, algunas familias sí se tuvieron que organizar para cuidar a sus propios adultos o adultas mayores, como que se empezaba a valorar un poco más la vida, como que aprovechemos a mi papá, aprovechemos a mi mamá que está viva todavía. Entonces, también se puede tomar como una oportunidad como para ir mirando qué cosas podemos ir corrigiendo. Totalmente. Oye, buenísimo. Me quedo perfecto. Yo seguiría hablando, pero sé que no tenemos mucho tiempo. Oye, pero te lo agradezco porque igual, como te contaba, esta revista que es interna va a todos los funcionarios y aunque la gente no lo piense, la comunicación interna es re importante y la gente, aparte que salen ellos de la revista, hablan, cuentan cosas, tenemos su historia, este tipo de notas para ellos son súper, bueno, pues son más cercanas más que incluso ver las noticias, más que verlo, ¿cachai? Como Sí, y lo otro que es que, por los ejemplo, lo acerca. otro, mira, y que te puede ayudar también en la nota, cuando te hablo de la doble presencia, que no sé si tú la habías Ujú. escuchado hablar, La había pero escuchado. la cosa es que hay gente que no sabe que lo que le pasa tiene ese nombre. Claro. Es como ir al médico, doctor, tengo todos estos síntomas acá, me duele el pecho, que el codo, ah, lo que usted tiene es esto. Y uno experimenta un alivio porque uno ya sabe un poco de qué se trata. Y la doble presencia, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad han hecho enormes campañas como para hacer notar el tema de la doble presencia y la importancia de las jefaturas de gestionar los recursos humanos de modo tal de cuidarlos y no sobrecargar a aquellos que hacen bien el trabajo, porque muchas veces las jefaturas ven el que hace bien la pega, carguémoslo Claro, más, y el que no hace claro. bien las cosas, no lo carguemos porque puede fallar. El Claro. tema está en que el cuidar a las personas y cuidar a los trabajadores se transforma en una importante tarea de gestión, porque si Mm. alguien falta o alguien, digamos, coloca una licencia médica, uno deja de tener un trabajador que puede interrumpir una cadena de procesos que llevaban muchas veces, por ejemplo, no sé, en el caso de postular un subsidio, la persona que recibía algunos documentos y se enferma, chuta, los procesos se detienen allí. Por lo Claro. tanto, el llamado a la doble presencia también tiene que ver a que las jefaturas puedan cuidar los recursos humanos que tienen en estos momentos, sobre todo a aquellos que hacen bien su trabajo. Tal cual, buenísimo. Oye, muchas gracias, Ricardo, te pasaste. Yo también te agradezco la buena disposición que tuviste cuando yo estaba en el canal muchas veces, entrevistas los fines de semana. Varias veces nos decían que no, y tú estás ahí siempre ahí, aparte que era un agrado entrevistarte, así que yo feliz. Gracias. La Helen me dio tu número, somos amigas de la vida con la Helen, así que La Helen. Es buena tele la Helen. Es es que además buena lo mismo tele. además que lo mismo que le digo a la Helen, o sea, yo me acuerdo cuando estuve en salud pública allá en la Chile, y una vez un médico me dijo, oye Ricardo, ¿te puedo decir algo? Don Oscar Arteaga, porque ahora está en la reforma del Código Sanitario, un tipo, un crack. Y me dijo, oye, ¿por qué los cientistas sociales, me dijo, se pelean tanto viendo quién tiene la verdad? En cambio, nosotros los médicos, en vez de pelearnos las migas como ustedes, nosotros fabricamos el pan completo y comemos más. ¿Cachai? Entonces me quedó grabado eso. Entonces, claro, pues en algún momento, chuta, si te pude ayudar, claro, un fin de semana a mí también me permitía mostrarme, qué sé yo, y todos nos beneficiamos, pues entonces, Pero y no sobre todos todo, piensan igual, no todos no, si piensan es igual. raro, sí, no, si es súper raro. Era raro y para uno era complicado, pues sabía que era fin de semana, pero es que nosotros trabajamos el fin de semana, para nosotros era un domingo, era podía ser un martes, un miércoles, ¿cachai? No teníamos horario. Y yo, Entonces, mira, y aprendí de ustedes, de los periodistas, tengo una amiga que también es periodista, que trabaja en la tercera, y siempre hablamos, es que la noticia es ahora, después no es, ¿cachai? ayer. Y era No, ayer, ayer. ¿cachai? Sí. Entonces hay que tenerla, entonces, puta, si estamos hablando más encima una cosa de que cuidémonos en pandemia, tratémonos bien, que la empatía, ¿cómo no serlo, Bonilla? Tenía el espacio ahora, Pasaste, se de verdad. coordinaron los astros, Sí, te así que gracias por pasaste, la muchas invitación, po. gracias. No, Oye, feliz. dame unos minutos porque voy a descargar el link, lo voy a ¿Ya? sacar, bajar al YouTube, ¿cachai? O sea, igual tú tienes Teams por lo que veo, Sí, ¿cachai? Que acá ¿ya? en la oficina tengo en este Te voy a computador. compartir el link, pero igual lo voy a descargar en YouTube. Dame unos 20 minutos y te lo envío. Hoy te pasaste, Ricardo, de verdad, un gusto haber conversado contigo, así que cualquier cosa te vamos a ir molestando. Ya, Bonilla, ningún problema. Gracias, Ya, qué rico verte. Un abrazo, que también, estés un muy bien, te cuido abrazo, que mucho. estés bien, besito, Dale, chao, chau, chao, chau, chao, que estés bien. chao. Detener grabación.